Yo soy colocolino toda la vida. Lo único que es que hoy está en Antofagasta con Juan. Y me puse al día para poder participar. Soy el CDA. Bueno, muy buenos días a la senadora Ensberg, a la senadora Pascual, al senador Araya, al senador Juan Castro, al senador Matías Walker. Vamos al ministro que se encuentra nuevamente presente en la discusión de este proyecto, el ministro del Deporte, el señor Jaime Pizarro, al senador legislativo, al señor Hugo Castelli, a la secretaría, nuestros asesores, asesoras, y desde ya saludo, luego le vamos a dar la palabra a la directora, señora Camila García, que nos va a acompañar por Zoom, ya la vemos conectada aquí en la sala para que sepa Camila, de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. También voy a nombrarla, no la veo, pero entiendo que estaría la directora, señora Javiera Moreno, y el abogado de la asociación, que a él sí lo vemos, el señor Gerardo Incerrato. ¿Cómo están? Los saludo. Después les vamos a dar, insisto, la palabra y aquí ya todos los vemos. Entonces le voy a dar la palabra al señor secretario para que nos dé lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores senadores, se ha recibido una comunicación del presidente del Colegio Profesional de Entrenadores de Fútbol de Chile, señor Carlos Ramos, mediante la cual formula observaciones al proyecto de ley que modifica la ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, conflictos de interés y fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, también reitera su solicitud de audiencia para exponer sobre el proyecto. Se acompaña la cuenta una copia de la presentación que ellos han formulado. Llamo la atención que el núcleo esencial de su planteamiento está en la página 2 de su presentación y se refiere básicamente a otorgarle la posibilidad de tener representación en los espacios de decisión de la nueva federación que se establecerá. Citan antecedentes de carácter histórico, de la importancia de esta organización, citan ejemplos de otros países y abogan por esa materia. Hacen un comentario también sobre otra cuestión respecto del traspaso de jugadores, pero está a su disposición para su análisis, presidenta, señores senadores. Eso respecto de comunicaciones. Muchísimas gracias, señor secretario. ¿Sobre la cuenta o en varios? La palabra. Nadie. Perfecto. Entonces, si les parece, le voy a dar la palabra, porque creo que es importante también que nuestros invitados sepan que nosotros estamos votando el proyecto. Aquí se vota en su momento, digamos, en general los proyectos y luego en particular, es decir, artículo por artículo, los vamos discutiendo lógicamente y en esa instancia nos encontramos de la discusión. Pero entendemos perfectamente que quienes hoy nos acompañan, me refiero a la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, no habían podido asistir en 2 oportunidades. Nos parece muy importante poder escucharlos y obviamente que la etapa que vamos, lo que nos hagan ver, vamos a tratar de recogerlo, eso se somete a votación como en todo proyecto, para que podamos seguir avanzando nosotros en la tramitación del proyecto de ley. Así que voy a darle la palabra, me imagino, primero a Camila. Camila, ¿vas a tomar la palabra tú primero? ¿O lo tienen organizado con Gerardo? Como mejor les parezca a ustedes. Perfecto, te escuchamos, Camila, gracias. Buenos días a todos. Por intermedio de usted, presidenta, me permito excusar a Camila García. Soy Javiera Moreno, directora de ANJUF. Camila ha tenido algunos inconvenientes, pero debería conectarse eventualmente durante esta sesión. Así que iniciaré yo mientras tanto. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Primero que todo, agradecer la instancia. Efectivamente, habíamos tenido la oportunidad de asistir anteriormente, pero para nosotras también era sumamente importante expresar la voz del gremio, el análisis que hemos tenido y obviamente el trabajo y el análisis que hemos realizado con anterioridad. Primero que todo, es fundamental que esta comisión tenga claridad sobre el contexto actual del fútbol femenino previo a explicarles las propuestas que hemos analizado. Es un ámbito históricamente relegado en el sistema deportivo. El fútbol femenino aún hoy opera en condiciones de profunda precariedad, exclusión estructural y una falta de fiscalización efectiva, por lo que nos parece también importante que se conozca este contexto a la hora también de regular esta nueva orden de gobernanza para nuestro deporte. Respecto a un contexto y realidad laboral, es importante recalcar que el fútbol femenino ha estado bajo la ley de profesionalización del fútbol femenino vigente de 2022, que vino a corregir una situación de discriminación estructural, como mencioné anteriormente.
Hasta antes de esta promulgación, las jugadoras eran sistemáticamente invisibilizadas por este sistema, habían pagos en negro, no se les reconocía como trabajadoras y no se cumplían las obligaciones mínimas en materia de seguridad social. Todo esto a pesar de hacer las mismas funciones que nuestros pares masculinos. En el 2018, antes de la aprobación de la ley, solo 40 jugadoras en todo el país contaban con contrato laboral. Hoy, gracias a esta ley de profesionalización y a esta legislación, y al compromiso también de muchas entidades, el Ministerio del Deporte, por supuesto, clubes e instituciones, cerca de 700 jugadoras hoy en día están contratadas. Si bien desde su entrada en vigencia, el Estado, a través también desde la Dirección del Trabajo, ha debido fiscalizar reiteradamente a los clubes por las materias de esta ley, vemos también cómo ha habido un incumplimiento sistemático. Durante el 2023 se cursaron cerca de 225 millones en multas por situaciones como contratos no registrados, informalidad laboral y condiciones sanitarias deficitarias. En 2024 las sanciones disminuyeron, pero alcanzaron cerca de los 185 millones. Y en 2025, durante este año, se registran cerca de 158 millones en multa, por lo que evidencia también que los cambios no han sido asumidos de una manera estructural ni sostenida por parte también de las instituciones deportivas. Esta realidad también pone en cuestión la efectividad del sistema de gobernanza vigente y evidencia la necesidad de reformas que no solo reconozcan los derechos laborales de las jugadoras, sino que aseguren su cumplimiento real y duradero. Como venía diciendo, la ley de profesionalización, si bien ha avanzado en muchos temas, no puede ser solamente un contrato, sino que debe ser una estructura que todos los clubes, la NFP y la Federación de Fútbol adquieran. Lamentablemente, los datos que mencioné muestran que las jugadoras enfrentan una brecha estructural en condiciones materiales respecto a sus pares masculinos, lo que también atenta contra su rendimiento, salud y proyección de carrera. Según el último informe que realizó ANJUF, apenas el 50% de los partidos de primera división se juegan en estadios. El resto se disputa en canchas de entrenamiento, sin públicos, sin baños adecuados y sin condiciones mínimas de seguridad. Adicionalmente, la actual regulación de las enfermedades profesionales no se adapta correctamente a las necesidades de las y los jugadores, quienes como deportistas de alto rendimiento se ven afectos a lesiones musculoesqueléticas diversas, sumando además el impacto que una lesión de este tipo puede significar en el desarrollo profesional de cualquier también deportista. Esto se refiere principalmente a que cuando un jugador o jugadora declara un accidente laboral, es derivado a la ACH o una mutual en donde el tratamiento no está correspondido a lo que es el deportista de alto rendimiento. Respecto a la gobernanza, es conocido también que el fútbol femenino está dentro de una estructura de la gerencia de ligas profesionales. La exclusión también de las jugadoras en los espacios de decisión viene también a entrar en esta lógica. Es una también de las principales barreras para el desarrollo del fútbol femenino dentro de la federación. Si bien, como decía, nuestra disciplina depende estructuralmente de la NFP, carece de autonomía, de gestión y de representación efectiva en su gobernanza. En su momento, cuando ANJUF fue constituida, abogamos por una creación de una contraparte dentro de la NFP. En esos momentos existía una comisión de fútbol femenino con personas ad honorem, luego se generó una sugerencia de fútbol femenino y actualmente, desde la profesionalización del fútbol femenino, este depende, como decía, de la gerencia de ligas profesionales. Pero no existe una unidad específica de gestión dentro de la NFP para el fútbol femenino. Las decisiones clave, por ejemplo, como las bases, calendario o asignaciones presupuestarias, son tomadas por funcionarios, dirigentes también del Consejo de Presidentes, cuyo foco no se encuentra necesariamente en el desarrollo del fútbol femenino, o bien que no se han interiorizado con los cambios que nuestra rama, ha venido viviendo en el último tiempo. Los efectos de esta estructura son evidentes. Un calendario oficial, por ejemplo, dentro de los últimos años, publicado con retraso, relegado también al calendario del fútbol masculino, e incluso se han programado partidos superpuestos también con los partidos del fútbol masculino, afectando la visibilidad de nuestra disciplina. Las bases del torneo no se construyen con participación de las jugadoras, a pesar de las veces que hemos intentado incidir en ellas. Y por lo mismo se omite una voz relevante en asegurar condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad deportiva. Este vacío de participación impide la construcción de estrategias comerciales sólidas, busca de sponsor y obstaculiza el acceso a medios de transmisión. Dificulta también que el Estado pueda intervenir con políticas efectivas de fomento. La ley de profesionalización del fútbol femenino viene también con la posibilidad de que los clubes puedan postular a fondos desde el IND, aspecto que podía ser también coordinado por la NFP y que hemos solicitado en varias oportunidades y aquello no se ha tomado en cuenta.
En términos concretos, hoy el fútbol femenino no tiene un espacio propio dentro de la federación para gestionar sus intereses ni construir un proyecto sostenible. Es decir, la existencia de esta ley por sí sola no garantiza ni garantizó un ecosistema profesional que permita también el desarrollo del fútbol femenino ni de la carrera de la futbolista. Hoy seguimos enfrentando también esta grave falta de planificación y visión de desarrollo que vaya hacia un verdadero modelo de desarrollo sostenible para el fútbol femenino y por supuesto para el resto de las ramas. A esto también se suma la precariedad estructural derivada del actual estatuto del futbolista, algo que también tocó el CIFUB en su ponencia. Lo ha advertido también como uno de los principales factores de inestabilidad en la carrera de las y los futbolistas. En el caso del fútbol femenino, esta situación es aún más grave, ya que los clubes, a través del Consejo de Presidentes, definen temporadas cortas, de 6, 5 meses, teniendo también el contrato de las jugadoras por ese mismo tiempo, con temporadas cortas que reducen costos en salario, dejando también a las jugadoras sin ingreso, ni cobertura médica, ni preparación física para el otro año reincorporarse también a la actividad, lo que también permite e impacta en la frecuencia del desarrollo de lesiones musculoesqueléticas. Este año, en que no se han regulado las pretemporadas para el fútbol femenino, hemos tenido una gran cantidad de lesiones y de lesiones de gravedad que tienen a las jugadoras con imposibilidad de desarrollar su profesión durante un año y varios meses. Esta práctica impide cualquier planificación deportiva o personal y deja a muchos futbolistas lesionadas o en recuperación sin apoyo institucional. Como termina su contrato de trabajo, el club no está en obligación de hacerse cargo de la lesión deportiva. Por último, la violencia de género, uno de los temas también levantados por mucho tiempo durante lo que ha sido el desarrollo también como gremio, un problema urgente, invisibilizado. Afortunadamente, hace algunos años tuvimos también la posibilidad de incidir y aportar en lo que es la ley que genera el protocolo de prevención contra el acoso, el abuso sexual, el maltrato y la discriminación. Pero también es importante recalcar que en el último estudio que realizó la Asociación Nacional de Jugadoras, las cifras que logramos recolectar fueron alarmantes. 7 de cada 10 futbolistas chilenas declaran haber experimentado acoso sexual, un 19% ha vivido violencia psicológica o verbal, muchas veces por parte de entrenadores, dirigentes o compañeros de equipo, y más del 60% no sabe si su club cuenta con un protocolo para enfrentar estas situaciones, lo que quiere decir que aún estamos muy lejos de poder incidir en esta temática. Esto no es solamente una percepción, sino que es una realidad sistemática ignorada también por la estructura de gobernanza del fútbol. Si bien, como decía, existe este protocolo nacional impulsado por el Ministerio del Deporte, su aplicación ha sido ineficaz por parte de los clubes. No hay un enfoque de género real ni un interés, no se exige formación obligatoria para los clubes en este tema, no existen canales seguros y sanciones efectivas. En la práctica, las jugadoras siguen sin protección. Desde ANJUF hemos impulsado espacios interministeriales para mejorar la implementación de estos protocolos, hemos impulsado iniciativas dentro de la federación, pero nos hemos encontrado una y otra vez con la resistencia de la NFP y su Consejo de Presidentes que dicen que no lo aceptará. Este argumento revela que quienes ejercen el poder en el fútbol no reconocen su responsabilidad en la prevención de la violencia, ni tampoco garantiza el entorno seguro para las mujeres. Respecto a las propuestas, y aquí también me gustaría que Gerardo pudiese desarrollar en lo que también él estime, así que por favor Gerardo cuando guste, pero antes de detallar estas propuestas, desde ANJUF queremos expresar nuestro pleno respaldo a lo que fue presentado por CIFUB hace algunas semanas en esta discusión legislativa. Sabemos que también sus propuestas van en la dirección correcta para fortalecer la transparencia, la participación y por supuesto la sostenibilidad del sistema deportivo profesional en Chile. En particular, compartimos la necesidad de que esta reforma incorpore principios fundamentales, entre ellos: 1. La participación con voz y voto de las organizaciones de jugadoras y jugadores en las ligas y estructuras matrices. 2. La transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. 3. Una gobernanza diferenciada por rama y disciplina. 4. La fiscalización con enfoque multidisciplinario. 5. La representación y paridad en la toma de decisiones. Y 6. La protección efectiva de los derechos laborales de las y los deportistas. Nuestras propuestas complementan y profundizan este enfoque, lo que vamos a detallar ahora, incorporando la experiencia específica del fútbol femenino y las medidas que consideramos urgentes para avanzar hacia una industria moderna. La primera es una representación efectiva de jugadores y jugadoras. Para que exista también este sistema profesional legítimo, democrático y sostenible, es imprescindible que quienes lo integran tengan una representación real en sus estructuras de gobernanza
En este sentido, proponemos que se establezca también a través de esta ley la participación obligatoria de representantes gremiales, de jugadores y jugadoras, en las ligas deportivas profesionales, en la federación y en las organizaciones matrices, cuando éstas existan. Esta participación debe ser con derecho a voz y voto y estar garantizada por norma. Además, este punto que vamos a proponer también es incorporar una cuota de género en los órganos de gobernanza del deporte profesional. Al menos un 40% de mujeres en la línea con lo que hoy se exige en los directorios de grandes empresas de Chile. Esta medida apunta a corregir la subrepresentación histórica de la mujer en la toma de decisiones y avanzar hacia una gobernanza más equitativa y plural. Lo vemos como un punto necesario a la hora también de ver la gobernanza de los clubes. Segundo punto, la autonomía por disciplina con foco en el fútbol femenino. La estructura unificada de gobernanza que hoy rige el fútbol profesional de Chile no reconoce la especificidad ni las necesidades diferenciales de la disciplina, como por ejemplo el fútbol femenino, que nos vemos, como decía anteriormente, sistemáticamente relegadas a lo que dependa la liga del fútbol masculino, cuando tenemos también espacios distintos, públicos distintos y un desarrollo sostenible distinto. Esto, como decía, genera inequidades estructurales y limita la capacidad de crecimiento en la disciplina. Por ello proponemos también avanzar en un modelo de autonomía por disciplina que permita al fútbol femenino contar con herramientas de planificación, gestión y proyección propia. Proponemos también que se reconozca legalmente la posibilidad de crear ligas femeninas independientes, como decía, no subordinadas a la liga masculina. Hoy en día, todo lo que pasa en la liga masculina incide en la femenina a pesar de que tengan gestiones y rendimientos diferenciados, con personalidad jurídica propia, autonomía financiera y una gobernanza adecuada a su realidad. Este modelo ya ha sido adoptado por países como España, que creó la Liga F como la primera liga femenina profesional independiente. Francia, por su parte, ha establecido estructuras autónomas por ramas dentro de su federación, asegurando criterios diferenciados y especializados para cada disciplina. Y en segundo lugar, cuando existen también estructuras mixtas, como ocurre hoy en la NFP, debe existir por ley la existencia de unidades de gestión diferenciadas por ramas, lo que también mencionábamos anteriormente. Esto implica presupuestos separados, órganos técnicos propios y participación paritaria en espacios de decisión. Asimismo, también se debe establecer que las personas que integren cargos ejecutivos, técnicos o de gobernanza en una rama deportiva no puedan ejercer simultáneamente funciones en la otra. No se trata solo de dividir, sino de reconocer que los productos, audiencias, etapas de desarrollo y desafíos son distintos y por tanto requieren estrategias diferenciales. Como mencionaba anteriormente, la liga y el desarrollo de la liga femenina están en una etapa en la que, por ejemplo, los problemas de seguridad no están tan adscritos como lo está en la liga masculina. Va a públicos distintos y creemos que no aprovechar dichos espacios de crecimiento puede también ser un error al tratar de homologar ambas ligas. 3. Algunas medidas complementarias para fortalecer el sistema. Tenemos propuestas como el Consejo Nacional, la creación, de un Consejo Nacional de Fiscalización de Deporte Profesional, con participación estatal de clubes y de las organizaciones de jugadoras y jugadores. Este tipo de instancia, que puede tener carácter consultivo y técnico, permitiría también monitorear de manera permanente el cumplimiento normativo, canalizar denuncias y proponer estándares mínimos. Su valor también radica en favorecer expresamente la coordinación entre los distintos organismos públicos que hoy cumplen funciones de fiscalización o fomento por separado, como es la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Deporte, el IND, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero. También, además de generar espacios de intercambio entre todas las partes interesadas. Esta propuesta se alinea con lo planteado por el CIFUB, que ha enfatizado la necesidad de establecer una fiscalización con enfoque multidisciplinario, evitando duplicidades, omisiones o vacíos de responsabilidad. Francia, por ejemplo, cuenta con un sistema similar donde los sindicatos participan activamente en la fiscalización disciplinaria. En países escandinavos también existen observatorios laboratorios deportivos con funciones análogas. Las medidas que planteamos buscan también fortalecer la arquitectura institucional del deporte profesional chileno, incorporando principios de participación, transparencia y corresponsabilidad en el cumplimiento de los derechos laborales y deportivos. Gerardo, no sé si te parecería incorporar algo más de lo que dije. Sí, un poco quizás detallar en aspectos un poco más jurídicos, ¿no? De la propuesta que presenta la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. Primero entender que realizando una revisión contextual, Chile tiene una regulación anómala respecto de su estructuración del deporte, particularmente del fútbol. ¿Ya? Lo que se ha visto y generalmente lo que se
replica en otros modelos similares al nuestro, por poner un ejemplo, el caso de España, que es quizás el país hispanohablante donde existe un mayor nivel de desarrollo y regulación del fútbol y del derecho del fútbol propiamente tal. Vemos que efectivamente, y en línea de lo que este proyecto también busca, la cúspide de la gestión deportiva en el fútbol se encuentra, con cualquier deporte, se encuentra la federación, y desde la federación, que es la cúspide hacia abajo, se van organizando las distintas instituciones. Además, también el caso español, que cuenta con el Consejo Superior del Deporte, instancia estatal que revisa, fiscaliza y además garantiza el cumplimiento normativo en las distintas áreas deportivas. Eh, Creo que es muy importante señalar que el fondo de esta petición y el corazón quizás de lo que la Asociación Nacional de Jugadoras pide es mejorar la gobernanza del fútbol, porque creemos, y no solamente es una creencia, sino que de hecho es una situación empírica. Basta ver los excelentes resultados económicos que está teniendo el fútbol femenino en Europa, con escenarios y eventos de más de 100.000 personas asistiendo a los estadios, con transferencias internacionales de jugadoras. Recién este año se alcanzó el máximo nivel de, si no me equivoco, es una transferencia de $1 millón por una jugadora a nivel internacional. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Chile hoy día se está perdiendo la oportunidad por una falta normativa y por una falta de instancia y estructura de poder subirse al carro del desarrollo. Eso es lo que la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino busca, poder sumarse al desarrollo deportivo que hoy día estamos viendo en otros países. Y para poder sumarnos a ese desarrollo deportivo necesitamos una institucionalidad que habilite este desarrollo. Esa institucionalidad necesita y requiere, por un lado, una gestión diferenciada. No podemos mantener, y eso es una creencia profunda, la subordinación de la federación en la liga profesional, que es la ANFP. Esta situación produce una serie de efectos indeseados, como es poner al gato a cuidar la carnicería. Eso no funciona en ningún lado. No podemos permitir que ese sistema se siga manteniendo. Debe existir instancias separadas. La federación debe contar con un rol de fiscalización, debe contar con un rol de supervisación, tanto de la liga como de los clubes, como del desarrollo de los partidos. Eso va a permitir, por supuesto, que las personas que lo integren tengan realmente el interés de desarrollar el deporte y no tener un interés subordinado a darle explicaciones a sus superiores dentro de los propios clubes deportivos. La necesidad, como estábamos señalando, de contar con una liga femenina aparte o diferente de la liga masculina, dice relación, por un lado, con la necesidad de contar con una institución que entienda el momento que está viviendo el fútbol femenino, que es un momento de desarrollo, es un momento de inversión, es un momento de sentar bases. Está en una etapa claramente distinta a la que se encuentra el fútbol femenino el fútbol masculino, y acá no se da tanto la diferencia en temas deportivos, ¿no? Sigue siendo la misma cancha, que sigue teniendo las mismas dimensiones, que sigue teniendo la misma regla, la misma cantidad de jugadoras por equipo, la misma manera de contabilizar los goles, contabilizar los puntos. Sin embargo, estamos en un tema de desarrollo, ¿ya? Estamos en un punto en que Chile, y también esperemos el resto de los países de la región, pueda dar el paso hacia un fútbol femenino más profesional, o más que profesional, más profesional, a un fútbol femenino profesional, ¿ya? Y esto requiere, como hemos dicho, una inversión, y requiere también que la gente que esté a cargo de realizar esto tenga efectivamente como objetivo ese, poder generar ese desarrollo, y no que es como un trabajo o una función más dentro de sus funciones diarias, sino que ese es su objetivo. De esa forma, entonces, vamos a poder generar este desarrollo, que es lo que estamos buscando. Efectivamente, las ligas separadas permiten, como decíamos, contar con un equipo que esté enfocado en esto. Esto tiene además que venir de la mano con, por supuesto, una independencia presupuestaria. Que el fútbol femenino cuente con sus propios recursos para poder desarrollarlo de la manera que haya que desarrollarlo. No se trata de ponerle una pauta, decir dónde tienen que ir las inversiones, pero sí que la gente que tenga que tomar las decisiones de desarrollo tenga la autonomía y la libertad de poder tomarlas, y no que dependa de lo que reste del fútbol masculino, que tenga la autonomía de poder desarrollarse. También es importante recalcar la importancia de la participación de las organizaciones gremiales dentro
de determinadas organizaciones, particularmente dentro de la federación. Ese, por ejemplo, que es un modelo que, como efectivamente señalaba Javiera, ocurre en España, ocurre en Francia, ocurre en otros países que han alcanzado un desarrollo deportivo y un desarrollo institucional del fútbol importantísimo, particularmente vuelvo al caso español, donde, por ejemplo, no basta solamente con decir, ok, que participen jugadores, tienen que participar las organizaciones gremiales porque aquello asegura que son la voz de las jugadoras, la voz de los jugadores los que efectivamente quedan representados porque cuentan con dicha legitimación. No se trata de inventar nuevos espacios o duplicar vocerías, sino reconocer la vocería que ya existe, donde se agrupan efectivamente las y los jugadores. Aquello permite, por tanto, entonces también mejorar la fiscalización y también mejorar el desarrollo. Así que lo que hay que entender hoy día, desarrollando de forma adecuada el fútbol femenino, todo el mundo gana. Ganan los clubes, gana la federación, gana la jugadora. Aquí existe una torta importante que puede repartirse de muy buena forma, generando beneficios para todos los participantes del fútbol femenino. Y es ese desarrollo, es esa torta la que nosotros creemos que es importante que vaya y se persiga, y se desarrolle y por supuesto se reparta de forma correcta. Insisto aquí, y de acuerdo a los estándares que se están viendo a nivel internacional, hay suficiente para desarrollar un muy buen producto, generar un muy buen espacio deportivo, con muy, muy buenas proyecciones. Y sería una pena realmente que la federación y el fútbol chileno se pierda esta oportunidad. Estas propuestas, como se han señalado, no son propuestas meramente teóricas, ¿ya? Son propuestas que vienen de experiencias similares. No se trata simplemente de copiar y pegar una experiencia que se está viviendo en otro lado. Por supuesto que la progresividad, en fondo, de los cambios es más que atendible. Lo importante es recalcar nuevamente la importancia de generar un sistema que permita el desarrollo profesional del fútbol femenino, que nos permita subirnos al carro del desarrollo que se está viendo en otros países con excelentes resultados. Hoy día es realmente una pena que los derechos televisivos de la Liga Femenina se hayan perdido y ninguna empresa los haya adquirido porque la ANFP no haya sido capaz de garantizar que los recintos en donde se juegan los partidos profesionales de la Liga de Primera División no cuenten con un espacio para poder instalar cámaras. Se están perdiendo, y eso es lo terrible, se están perdiendo oportunidades de negocio importantes. Y creemos que aquellas se pierden no por una mala voluntad, sino que se pierden porque la gestión no está bien estructurada. Y creemos que las propuestas que se están presentando precisamente van en esa línea, de permitir una gestión correcta, permitir que los clubes se organicen dentro de una liga femenina que tenga sugerencias, su subgerencia, su patrimonio, que pueda generar entonces un calendario, que pueda generar un plan y que no tenga que ser autorizado y que no dependa de lo que esté ocurriendo en el masculino. Por supuesto que tienen que hablarse, por supuesto que tienen que convivir y por eso es que sobre ellos existe una federación deportiva que permite esta comunicación, que permite esta coordinación, pero es necesario que el fútbol femenino cuente con su propio espacio para poder crecer. Eso es lo que esta propuesta presenta. Y además, no solamente crecer de cualquier forma, sino crecer de manera sostenible, crecer de manera justa, en donde las jugadoras puedan tener la tranquilidad de que están desarrollando una actividad profesional con certezas, una actividad profesional que no termina abruptamente por un corte de los ligamentos cruzados, que es una de las enfermedades musculoesqueléticas más comunes que sufren las jugadoras, y que además las jugadoras sufren más que sus pares masculinos. Producto de que nuevamente, como el fútbol está organizado fundamentalmente en lo masculino, se pierde la posibilidad de realizar estudios y la posibilidad de realizar trabajos específicamente para evitar esta enfermedad que es más común en las jugadoras del fútbol femenino que en los jugadores del fútbol masculino. Regular el tema de las temporadas, regular específicamente el tema de las pretemporadas, con la relevancia que aquello tiene para el desarrollo correcto de la actividad. Sobre todo, además, en una situación en que al ser el contrato de trabajo de jugador deportivo un contrato por temporada, ¿qué ocurre con el trabajo previo al inicio de la temporada? ¿Queda cubierto por el contrato de trabajo? ¿No queda cubierto por el contrato de trabajo? Esas áreas grises. Es necesario que exista una institucionalidad
que permita regularla. Por supuesto que es imposible regular todo a nivel legislativo, aquello se entiende. La ley regula asuntos generales, no puede estar regulando cada uno de los detalles, pero para que aquello ocurra, necesitamos contar con la institucionalidad que permita aquello. Una federación independiente de las ligas profesionales. Ligas profesionales adaptadas para el desarrollo de cada una de las distintas ramas, no solamente el fútbol femenino, eventualmente según el desarrollo, el propio futsal, fútbol playa, incluso la última modalidad deportiva que se ha empezado a ver en el fútbol, que es el fútbol nieve. Cada una con, por supuesto, su distinta desarrollo y permitir, lo importante de esto es permitir una institucionalidad que permita que la actividad crezca a nivel deportivo, a nivel jurídico y, por supuesto, también a nivel de espectáculo. Por supuesto, en fondo, y reiterar, como también ha señalado Javiera, la disponibilidad de la asociación de poder trabajar en todas las instancias, tanto técnicas como deportivas o específicas que se necesiten para poder desarrollar adelante estos proyectos. Agradecer, por supuesto, la atención de los honorables senadores y senadoras, agradecer la instancia y nuevamente recalcar la importancia de permitir dotar a Chile de una institucionalidad que sea habilitante para el desarrollo del fútbol femenino del país, que permita a Chile subirse al carro del desarrollo, alcanzar, con la mira a alcanzar los niveles y los estándares que estamos viendo en otros lados. No hay diferencias significativas en por qué o diferencias esenciales que nos separen de los casos de éxito que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos. Podemos ser parte de ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Acá hay senadores y senadoras que me han pedido la palabra. Yo también tengo un par de consultas, así que en orden le daré la palabra a la senadora Ensberger, al senador Matías Walker, a la senadora Pascual. Si obviamente el ministro o su asesor quieren referirse a propósito de la exposición también, pero vamos a partir en ese orden. Senadora. Gracias, presidente. Saludar a todos quienes nos acompañan, ministro, don Hugo. Por cierto, a quienes han hecho la exposición, también agradecerla. Yo tengo un par de consultas. Primero, un comentario. Es cierto que esta presentación yo creo que abona una teoría que yo ya perdí acá, pero no puedo dejar de decirlo, de que ojalá se hubieran puesto menores requisitos para poder, patrimoniales para poder constituir ligas, abriendo las puertas a que más personas puedan constituir ligas, ¿no es cierto? Que yo creo que el monto quedó muy exigente. Ahora, sí entiendo, y eso es lo que me gustaría, que el proyecto como está hoy día permite crear las ligas que ellos nos han señalado. Sí me gustaría saber si ellos han revisado el proyecto que estamos analizando, si encuentran que las presentaciones o las solicitudes o las propuestas que hayan señalado acá están algunas contenidas y otras no. Por cierto que no, yo estoy de acuerdo con varias de las que dijeron, no tan en acuerdo con otras, pero en particular también me gustaría si se pudieran referir más al proyecto en análisis, ¿no es cierto? Y si lo revisaron y tienen observaciones a favor o en contra. Y finalmente, en especial, si nos pudieran dar su opinión sobre el artículo 3 sexis, que es el que habla precisamente de las competiciones femeninas del deporte profesional. Entonces, quisiera saber si ustedes están de acuerdo o no con la redacción que viene en ese artículo, cómo lo podríamos mejorar, en fin. Eso por lo pronto, y claramente, ¿no es cierto?, a lo mejor cuando usted le dé la palabra al ministro, si él se pudiera comprometer, ¿no es cierto?, con incentivar o apoyar la creación de ligas femeninas. Eso, presidenta, gracias. Gracias, senadora. Senador Walker. Sí está, ¿cierto? ¿No? Ah, ya, para que nos puedan mandar la presentación o la minuta, entiendo que cada uno tiene un texto, ¿cierto?, de lo que expuso, sería ideal para el debate nuestro. Senador. Muchas gracias, presidenta. Agradecer a Javiera Moreno, al colega Gerardo Incerrato, ¿no?, por la presentación. Efectivamente, desde que presentamos este proyecto de ley el año 2016, ha habido avances muy importantes respecto del fútbol femenino, y de hecho hay una legislación
que se promovió desde la Cámara de Diputados, de diputadas como Marisela Santibáñez, Erika Olivera y otras que ayudaron a poder tener un estatuto del fútbol profesional femenino, avanzar en su profesionalización, que por supuesto es insuficiente, pero es un primer paso y por eso es que el Ejecutivo, a través de sus indicaciones, ha propuesto incorporar, ¿no es cierto?, la alusión a dicha ley en esta reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Y por eso yo creo que es muy válido el planteamiento sobre la participación, que es muy similar al planteamiento que yo estaba leyendo que hace el Colegio de Entrenadores a través de Carlos Ramos, ¿no? de poder tener una instancia de participación. Y ambos valoran, tanto las jugadoras femeninas de fútbol profesional como el Colegio de Entrenadores, la idea matriz de este proyecto en cuanto, y sobre todo a partir de las indicaciones que ha liderado el ministro Jaime Pizarro, de separar lo que es la federación de lo que es la liga profesional. Obviamente que estamos abiertos a todas las perfeccionamientos al proyecto y mediante indicaciones que puedan asegurar esa participación. Como ustedes saben, hemos tenido una discusión con el presidente de la NFP y el presidente de la federación, porque él estima que muchas de estas innovaciones de alguna manera constituyen, según ellos, una suerte de injerencia, entre comillas, en una entidad privada. Pero bueno, yo creo que poco a poco se ha ido entendiendo y ustedes lo han ratificado, que lo que estamos haciendo es una regulación que es muy similar a lo que está contenido en España y otros países. Eso nomás, Presidenta, porque creo que obviamente, al igual que todos, aprovechemos esta sesión también para seguir votando el proyecto, pero agradecer, y no me cabe duda de que muchas de estas inquietudes las va a poder acoger el ministro del Deporte. Algunas se podrán hacer en la ley y otras en las propias políticas públicas del IND y del Ministerio. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador. Senadora Pascual, veo conectada. Voy a saludar solamente porque estamos aquí dando la palabra a los senadores ahora, pero me imagino que está Camila García, ¿no? Sí. Entonces vamos a continuar con los senadores. Senadora Pascual. Sí, gracias, Presidenta. Solo saludar la presentación a las representantes de la ANJUF, a su abogado, y solo plantear un tema que me parece importante. Primero, la distinción en que varias de las propuestas muy concretas que nos entregan pudieran estar más allá de la propia legislación y por lo tanto ser materia de reglamentos o de otras iniciativas, pero sí tenerlas en cuenta, porque creo que aquí se refuerza precisamente lo que estuvimos discutiendo en la sesión anterior a propósito del artículo 3 sexies en relación a las ligas deportivas profesionales que realicen el fútbol femenino, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, la defensa de los contratos legales, la fiscalización de sus condiciones laborales y que efectivamente existan estos puntos puestos como algo específico en el caso de las jugadoras mujeres, me parece que es súper relevante, puesto que aquí el contexto que nos ha dado Javiera Moreno es de mucho peso, digamos, precisamente porque incluso existiendo la ley de profesionalización del fútbol femenino, no se cumplen todas las normas que ya están dictaminadas ahí. Por lo tanto, creo que esto refuerza el espíritu de lo que teníamos en esa materia. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senadora. Ministro, si quiere tomar la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar a todos los senadores y senadoras que nos acompañan. Efectivamente, aquí hay múltiples situaciones que han sido tratadas anteriormente respecto de poder potenciar el desarrollo de la gobernanza, que yo creo que es uno de los aspectos centrales de este proceso. Efectivamente, en el desarrollo del fútbol femenino voy a ir solo a algunos ejemplos prácticos, ¿no?, de lo que ha estado pasando a propósito de esta ley de profesionalización y de cómo también las organizaciones han podido acceder, entre otras cosas, a fondos. Fondeporte del 2023, solo 4 organizaciones hicieron este proceso. Efectivamente, en el proceso de asignación directa fueron más organizaciones, llegando a 8. En temas de donaciones 2023, solamente 1.
Lo menciono porque creo que tiene que ver también con el desarrollo y cómo podemos promover el fortalecimiento de estas organizaciones, sea a través de la Liga o de este proceso que efectivamente yo comparto está en avance y como una forma de poder acceder a esta capacidad de robustecer el desarrollo de la Liga, de la competencia y del desarrollo del fútbol femenino en particular. Los años venideros 24-25 no son tan distintos y en general nos encontramos con problemáticas bastante similares y menciono esto porque creo que tiene que ver también con poder generar, tal como ha sido señalado, ámbitos de gestión que sean propios para este tipo de disciplinas, ¿no? Y creo que eso también va a ayudar a que efectivamente encontremos deportivamente un desarrollo mucho más sustentable. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Yo quiero agregar lo siguiente, después les vamos a dar unos minutos para que nos puedan brevemente contestar algunas consultas, porque efectivamente estamos votando y vamos a continuar con eso en esta sesión. Pero yo creo que el objetivo que ustedes han planteado, por qué no decirlo, también es el nuestro, ¿no? Es decir, hoy día es una realidad que el desarrollo que ha tomado el fútbol femenino no es el mismo de hace 10 años atrás, de hace 20 años atrás, y por lo tanto, como toda cuestión dentro de nuestra sociedad, lógicamente que la norma se tiene que ir adaptando, adecuando. Pero como decía la senadora Ensberger, nosotros estamos discutiendo un proyecto que, entre otras cuestiones, me voy a adelantar a calificarlo de esta manera, uno de los grandes puntos que han sido discutidos por quienes nos fueron acompañando, incluso por nosotros aquí también, es esto de la separación, ¿verdad?, entre la Federación y la ANFP. Obviamente, por ejemplo, no hay mucha discusión respecto a la mayor fiscalización, al mayor control, o mejor dicho, a la mayor transparencia en la utilización de los recursos, pero sí en esto otro. Entonces ustedes ahora, y aquí va mi pregunta, han planteado también, porque podemos entender que el camino al parecer va hacia allá, ¿no?, de que la liga femenina sea distinta también a la liga masculina. Y ahí me quería concentrar porque si esa es una de las propuestas, mi pregunta súper concreta es, entonces, ¿este proyecto va en la línea correcta para poder desarrollar de mejor manera y de manera más constante también el fútbol femenino? Y a su vez, cuando ustedes plantean el tema de la liga, a modo de poder organizarse, hay otras cuestiones que aquí han sido también bien discutidas a propósito de la participación, por ejemplo, de jugadores o jugadoras, ¿cierto?, en la toma de decisión. Y lo vuelvo a plantear porque si hay una nueva orgánica, entonces debería uno suponer que desde esa orgánica se van a posicionar para poder tomar una decisión organizados, ¿no? Me refiero al rol que va a tener una liga al momento de, como decían ustedes, por ejemplo, contar con sus propios recursos o en definitiva con el propio espacio para crecer. Entonces, esa es mi pregunta a propósito del proyecto que estamos discutiendo. Les quiero dar la palabra nuevamente. No sé si van a continuar los mismos que ya intervinieron. A lo mejor para que intervenga Camila podría responder las consultas que hemos hecho, pero sí lo que les quiero pedir es que brevemente, porque la verdad hemos hecho como un paréntesis en nuestra tramitación, porque nos parecía relevante poder escucharlos. Así que les doy la palabra a ustedes y ustedes deciden quién la toma. Muchas gracias, senadora. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Primero agradecerle la deferencia, porque yo sé que tenían mucho interés de conocer nuestra opinión. Así que muchas gracias y por medio de ustedes saludar al resto de los senadores y a la senadora Pascual, que no sé si se acuerda, pero fue la primera autoridad que nos recibió por primera vez cuando nos constituimos. Para resolver algunas de las preguntas y lo último que nos comentan, primero ser muy clara en que efectivamente la asociación y por medio de sus jugadoras y su asamblea apoya completamente la separación de la ANFP y de la federación. Esto se ha convertido en un tema, desde nuestra Constitución, se ha convertido en una barrera para el desarrollo del fútbol femenino, justamente porque la gobernanza actual no permite tomar decisiones que realmente tengan en el corazón el desarrollo de esta disciplina. Sabemos que no estamos solos en esto, también las otras disciplinas que están en el paraguas de la federación también sufren esta misma, digamos, por no tener otra palabra más clara, pero algo de, digamos, desidia en el sentido de dejar de lado el desarrollo de otras disciplinas porque los incentivos económicos no van en esa línea, los incentivos económicos, digamos, de retorno rápido y no de largo plazo. Entonces decir que la separación de la federación y la liga es algo necesario sin duda para el desarrollo. Decimos también la autonomía de la liga. ¿Por qué? Porque no queremos que este proyecto de ley se pierda la oportunidad de, en el fondo, hagamos un poco de gatopardismo, que cambiemos todo, pero para el femenino quede todo igual. ¿Y en qué sentido? Porque si cambiamos y separamos la federación de la liga y la liga finalmente queda bajo la toma de decisión de las mismas personas, de un consejo de presidente, que estén las mismas, digamos, dueños tomando decisiones,
que a lo menos el directorio que esté de la Liga del Femenino no sean las mismas personas que estén en el masculino y se produzca alguna especialización, a lo menos, dentro de los clubes si van a tener rama femenina y que, por cierto, permitan y se abra digamos, la Liga Femenina a que otros clubes profesionales puedan participar y no sea, digamos, un monopolio cerrado como hoy día es la NFP. Quería precisar el tema del voz y voto en la liga y la federación en particular. Sabemos a nivel internacional que la representación de los atletas en estas instancias de toma de decisión no pueden ser atletas elegidos a dedo o una apertura, por ejemplo, algunos atletas de la selección, porque se produce una presión indebida y una influencia indebida en esos atletas cuando son elegidos o se le abre la posición, digamos, a ciertas personas. Por supuesto que lo pone en una posición incómoda a los atletas y por ende tiene que, de haber órganos representativos y reconocidos por las autoridades, deben ser esas personas y esos entes los que representen en la toma de decisiones a los atletas. No pueden ser atletas particulares, digamos, que se sientan de manera incómoda en esa situación y que tampoco tienen la especialización para hacerlo. Otro punto es el tema de la incorporación de la mujer en estos espacios de toma de decisiones. Hemos visto cómo, como dijo Javiera, en los directores de las grandes empresas en Chile es algo que se hace. También hemos visto cómo el Congreso ha buscado maneras de mejorar la incorporación de la mujer. Sabemos que el fútbol y el deporte en general es un espacio que ha estado bastante limitado el acceso a la mujer en este sentido y nos gustaría que eso sí fuera idealmente por ley, porque si no nos vamos a perder una oportunidad gigantesca para abrir espacio. Sabemos que las barreras principales no son barreras, digamos, porque no haya capacitación o porque no haya mujeres capacitadas, sino que son barreras más bien sociales y culturales las que no permiten, digamos, más participación de la mujer en este sentido. Y a la pregunta, digamos, general, yo creo que hay algunos puntos y que los que coincidimos con el CIFU, que era lo que decía de transparencia, de más fiscalización, de que digamos, se revise la parte financiera, la gobernanza, etcétera. Esos son transversales al mundo del fútbol, pero también creemos que hay algunas especificidades del femenino que tienen que estar adscritas en esta ley. Y como comenté, creo que el tema de la representación de voz y voto y que sea el tema gremial que vaya, creo que eso es algo que tiene que estar incorporado en la ley. La incorporación de la mujer en estos espacios es algo que debe estar incorporado en esta ley. Y la autonomía de la liga femenina con la masculina, buscar algunos mecanismos que le den alguna separación y algunos espacios de desarrollo que no estén determinados por la toma de decisiones del masculino. Al menos esos 3 puntos creemos que deberían estar incorporados. Ya, perfecto. Muchísimas gracias por lo concreto, por lo breve también, pero por lo explicativo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Perfecto. Entonces, le damos las gracias a Javiera Moreno, que nos acompañó, a Gerardo Incerrato, el abogado de la asociación, y a Camila García, ambas directoras, que pudieron exponer su visión y, por supuesto, nosotros tener alguna claridad además de la opinión de ellos del proyecto. Así que muchas gracias. Muchos de los puntos, además, aquí bien compartidos. Vamos a continuar nosotros con la votación del proyecto. No sé si van a seguir ustedes conectados, las audiencias son públicas, si quieren seguir, pero sin derecho a voz, pero si quieren seguir y participar de la comisión, ningún problema. Señor secretario, para que nos actualicen qué estado estamos y seguir votando. Gracias. Bien, señora presidenta, señoras y señores senadores, en la última sesión se comenzó el análisis del artículo 3º quater, me refiero a la página 38, 39 y siguientes del proyecto de ley. Ustedes se pronunciaron votando favorablemente el texto del inciso primero y el número 1 de dicho artículo, que se refiere al régimen de inhabilidad, incompatibilidad y prohibiciones de las ligas deportivas profesionales. Ahora bien, la Secretaría el día de hoy ha recibido una propuesta alternativa que se ha repartido, entiendo que es así, ¿no?
Ya, ahí vienen las copias en camino, entonces para agilizar vamos a dar la Voy a palabra al empezar a dar secretario para lectura poder mientras empezar a llegan leerla, las ¿ya? copias correspondientes. Sí. Bien. Así que, atención. Hay una redacción alternativa en el artículo 3.4 que ha recibido la Secretaría que dice así: régimen de prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades de las ligas deportivas profesionales. Las ligas deportivas profesionales quedan sometidas al siguiente régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para la integración de sus directorios, cargos gerenciales de cualquiera de los órganos de la sociedad. En esa parte es igual al texto que ustedes han aprobado. Después viene un número 1 que dice lo siguiente: queda prohibido que el directorio, gerentes o cualquiera de los órganos establecidos en los estatutos de una liga deportiva profesional sea integrado o ejercido por. Me llamaba la atención de que aquí había una diferencia respecto del texto que habían aprobado ustedes. En el número 1, estoy leyendo la página 39, que se hablaba de órganos directivos o ejecutivos. Eso no aparece en esta redacción. Ah, bien. Ya, muy bien. Muy bien. Para conocimiento de todo, lo que pasa es que me acaban de indicar que hubo una sobre la que habíamos recibido, llegó otra. Y esa segunda es la que se está fotocopiando. La parte que estoy leyendo coincide en ambas, así que no hay dificultad. Continúo. La letra A, que viene en esta propuesta, diría: personas condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos. Después hay una letra B que dice: personas condenadas por delitos concursales establecidos en el Código Penal o que tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación personalmente o como administradores o representantes legales. Dado que, claro, la letra A se divide en dos. Si ustedes quisieran acoger esta parte que ya he leído, simplemente bastaría con reapertura del debate por los 2/3 y se daría por aprobado, ya que ustedes se habían pronunciado sobre esto. Lo que viene a continuación es la nueva redacción. Leo. Sí. La letra C diría así: personas condenadas o sancionadas por infracción a la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. D. Personas condenadas o sancionadas en virtud de la Ley 19.327 sobre derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. E. Personas condenadas o sancionadas por aquellos delitos o medidas disciplinarias impuestas por infracciones a las normas contenidas en la Ley número 21.197 y en el Decreto Supremo del Ministerio del Deporte, que establece el Protocolo General sobre Prevención y Sanción de las Conductas de Abuso Sexual, Acoso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional. F. Personas condenadas o sancionadas por infracción a la Ley 18.045 de Mercado de Valores. Y G. Personas que hayan sido condenadas o se encuentren bajo acusación formulada en su contra por delitos de prevaricación, cohecho y en general aquellos cometidos en ejercicio de la función pública, delitos tributarios, delitos contra la fe pública, delitos contemplados en la ley contra el terrorismo y el lavado de activos y en general por cualquier otro delito contemplado en las leyes sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. En la versión que yo tengo también hay una redacción. Sí, le doy la palabra a la senadora, que es autora de todo. Gracias, presidenta. Yo estoy de acuerdo con todo el número 1, pero la letra G me parece que no corresponde, en virtud del principio de presunción de inocencia, poner personas que hayan sido condenadas, o que se encuentren bajo acusación formulada en su contra. Ahí debe primar el principio de inocencia. A mí me parecería bien patúo, por decirlo de alguna manera, de nuestra parte,
poner y exigir esto a los directores de la sociedad anónima cuando esto no ocurre para los parlamentarios. Hoy día tenemos diputados que están formalizados, pero que van a ir a la reelección. Entonces, yo creo que el principio de inocencia debe respetarse, al menos en la ley. Entonces, yo teníamos una propuesta que en la letra G sean las personas condenadas por estos delitos y que agregáramos que respecto de las personas acusadas, entregarle una facultad a las ligas deportivas para que ellas a lo mejor en sus reglamentos pudieran establecer una eventual prohibición, pero que no seamos nosotros en la ley la que prohibamos a las personas que están enfrentando un proceso pero no han sido condenadas a esta prohibición. Eso, Presidenta, gracias. Senador. Yo estoy de acuerdo con la propuesta, senadora Asperger. Ahí sí. Estoy de acuerdo con la propuesta de la senadora Asperger por el principio de presunción de inocencia. Solo explicar que habíamos establecido, y me tocó participar de la reunión de la mesa de asesores, que efectivamente agradecerle a todos porque pudimos avanzar mucho. Lo que quisimos fue establecer un estándar mayor al de la mera formalización, pero tiene razón la senadora Asperger en el tema de fondo. La acusación efectivamente sigue sin ser condena y por lo tanto por la aplicación del principio de presunción de inocencia en materia penal establecido en la Constitución, yo me allano a la propuesta de la senadora Asperger. Sí, a ver, senadora Araya. Gracias, presidente. Yo respaldo lo dicho tanto por la senadora Asperger como por el senador Walker, y sí agregaría también la misma facultad en el caso de la ley 20.000. Pero la ley de tráfico de drogas queda... No, porque como este solo refería a la letra G, la ley 20.000 está referida en la C. Sí, pero y hay que agregaría porque dice personas condenadas o sancionadas. Sí, pero no están acusados. Entonces, yo lo que haría sería en el fondo un inciso final que dijera, en el caso de las letras C y G, la Liga Deportiva podrá. Lo que pasa es que en la letra G se están señalando bajo acusación formulada en su contra. Que también creo que en tráfico también debería ser. Tráfico una... no, pero a lo que voy que la senadora decía que ella no está de acuerdo que contemplemos en la ley que bajo acusación quede eventualmente inhabilitada. Sí. Ella está viendo que lo saquemos. No, pero la propuesta que hace la senadora Asperger plantea que lo saquemos, pero que sea facultad de la Liga establecer en su estatuto que una persona que está siendo acusada no puede integrar. Entonces, a ese listado yo le agregaría la ley de tráfico y lo colocaría como un inciso aparte que diga en el caso de la letra C, que es tráfico, y G, no, la Liga podrá determinar que una persona acusada no puede... Sí, es como... Sí. Bueno, es como lo que eventualmente puede hacer un partido político si decide no llevar a alguien que esté acusado, etcétera, etcétera. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, quería no sé si hubo que decir algo, ¿no, ministro? Ya, estamos viendo el 3.4, que en definitiva es el régimen de inhabilidad, incompatibilidad y prohibiciones de las ligas deportivas profesionales. Entonces, tenemos indicaciones, ¿verdad?, de la senadora, de senadores, del Ejecutivo, pero lo que se hizo, quiero resumirlo para que quede la historia, es que el trabajo de los asesores dio como consecuencia lo que acaba de leer el secretario. Entonces, con esas dos incorporaciones, voy a decirlo de esa manera, si les parece, votamos el 3.4, señor secretario. Sí, disculpen, antes de entrar al número 2, que sería la segunda, hay una letra H. Habría que leerla, si le parece, Presidenta. Dice lo siguiente: también se incorporaría a las personas que hayan tomado parte en el extranjero en actuaciones de cualquier clase contraria a las leyes, normas o sanas prácticas financieras o mercantiles que imperan en Chile o en el extranjero, así establecidas por la Comisión para el Mercado Financiero mediante normas de carácter general. Entonces, Presidenta, si le parece, se hay acuerdo para reabrir la discusión de este precepto y someterlo a votación, la indicación, digamos, subsumir en esta la indicación de la senadora Asperger con esta redacción. Si les parece. Sí, pero senadora Araya tiene una duda. Ya. Siempre tengo una duda con esta letra, porque aquí dice personas que hayan tomado parte en el extranjero. O sea, en el fondo, el mero hecho de haber participado, por ejemplo, en una mala práctica que esté sancionada por la CMF y no haber sido sancionado en el extranjero, automáticamente le prohíbe ser parte de la Liga.
o tiene que existir una sanción por un organismo extranjero respecto de alguna práctica que la CMF también considera en Chile mala práctica. Claro, porque si no, la norma Sí, quedaría no, claro. incluso más exigente, por Más decirlo de alguna manera, que la exigente, acusación. Exacto, mucho más exigente que la acusación porque Sí. una persona puede haber participado y haber sido absuelto, por ejemplo, en Eso es lo mismo, que hayan sido condenados. que hayan sido condenados en el extranjero, Mantengamos el estándar de la condena. de la condena. Sí, porque si no queda mucho. Personas que hayan sido condenadas en el extranjero por actuaciones de cualquier clase. ¿Eso? Sí. Eso es. Exacto. Entonces, Presidenta, se sometería, ya hay acuerdo para reabrir este precepto, se sometería a votación la redacción que se le ha dado con la precisión de que es la letra G propuesta por la senadora Bensbergen, más la indicación del senador Araya, y la enmienda a la letra H, según los términos que se leen. Sí. Y en la C, Y en la C. hizo lo mismo que el reglamento Sí, podrá claro. hacer la prohibición. Ya. Muy bien. Entonces, en votación, esta nueva redacción del número 1 en todos sus literales. Senador Walker, ¿a favor? A favor. Senador Araya. Araya. Una sanción, por ejemplo, administrativa. Senadora. La Comisión del Mercado Financiero Americano. Senadora Bensbergen. A favor. Senador de Rentería. A favor. Presidenta. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguna negativa en contra, aprobado. Le correspondería pasar a examinar el número 2 con sus distintos liberales. Voy a leer, con una propuesta. sí, voy a leer también lo siguiente. Dice, el cargo de director de una liga deportiva profesional, gerente o de miembro de cualquiera de sus órganos o de estos mismos cargos en una sociedad operadora de esta es incompatible dentro de la misma modalidad deportiva con 2 puntos. A. La actividad de agente de deportistas profesionales o de quienes actúen por estos, conforme a los reglamentos sobre agentes que dicten las federaciones deportivas internacionales para sus respectivas disciplinas. B. La calidad de socio de un agente de deportistas profesionales y quienes actúen por estos, y los familiares del agente hasta el 2º grado de afinidad o consanguinidad. Aquí hay una redacción alternativa del senador señor Walker. La calidad de socio de un agente de deportistas profesionales y quienes actúen para esto. Continúo. Finalmente, la letra C diría celebrar cualquier tipo de actos o contratos entre partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto en el título 16º de la ley número 18.046. Número 2 con sus distintos literales, Presidenta. Senador. Sí, quiero explicar mi propuesta alternativa. Lo analizamos en la mesa de asesores. Algunos estaban de acuerdo, otros plantearon que era mejor hacer la discusión acá en la comisión porque tampoco lo habían consultado con los asesores. Creo que fue Arturo Fernandoa, alguno de los constitucionalistas, que nos advirtió que esto podía afectar la libertad de trabajo, el tema de los familiares del agente. Entonces, yo creo que queda mejor, y esa es la propuesta alternativa, que diga la calidad de socio de un agente de deportistas profesional y quienes actúen por estos, porque lo que queremos sancionar es que el agente de un jugador se valga de una interpósita persona, por ejemplo, un dependiente, ¿no es cierto?, para vulnerar esta prohibición. Pero obviamente un familiar que puede trabajar, no sé, puede estar a cargo del casino de un club, obviamente no debiera estar afecto a esa prohibición. Yo sé que la ley de notarios, lo mencionó el senador Araya, quedó una norma más amplia respecto a los parentescos. Yo creo que no es aplicable porque en el caso del notario es más bien una función pública. Entonces, como lo que queremos evitar, para decirlo en buen chileno, es que un agente utilice un testaferro, un palo blanco, ¿no es cierto?, para poder actuar en facultades de dirección o administración dentro de una organización deportiva base, que es lo que queremos evitar, ¿no es cierto? Queremos evitar, en definitiva, que los agentes de jugadores terminen siendo
dueños de los clubes o participan en la administración, la gestión. Yo creo que el parentesco no es una expresión feliz, sino que lo que corresponde es decir la calidad de socio de un agente de deportistas profesionales y quienes actúen por estos. Pueden ser familiares o no. Lo importante es que sea el actuar por estos lo que constituya la inhabilidad, y esa es la propuesta que hicimos. Gracias, presidente. Senador de Rentería. Yo creo en esto, no estoy de acuerdo con el senador Walker. Yo creo que acá los familiares, lo que abunda no daña, y familiar, el tema de los agentes en el fútbol ha sido un tema extremadamente complicado. Entonces yo creo que mencionar que los familiares, bueno, los familiares de los agentes podrán dedicarse a miles de actividades distintas que no sea el fútbol propiamente tal, porque sabemos que hay una relación ahí y lamentablemente hoy día lo estamos viviendo. O sea, cuando vemos lo que pasa, por ejemplo, en varios equipos profesionales, no quiero mencionar a nadie, pero sabemos que los agentes, hoy día un agente compra un equipo y dice que solo va a contratar jugadores de ese agente. Entonces, no me extrañaría, y lo voy a mencionar con nombre y apellido, que el señor Bragarnik diga: voy a poner a mi sobrina, mi prima de administradora del equipo, porque en realidad ella no tiene nada que ver con el fútbol, pero yo creo que en esto hay que ser especialmente cuidadoso. Y yo, si bien he seguido atentamente los consejos de mi amigo el senador Matías Walker, por su intermedio presidente, en esto creo que lo que abunda no daña, y creo que hay que poner una pared estricta sobre el tema de los agentes y su familia. Los familiares de los agentes podrán dedicarse a cualquier actividad que no sea el fútbol, o a cosas que no están relacionadas al fútbol, pero en esto estamos hablando de ser cargos dirigenciales de equipo, y en eso va a haber una relación que, la palabra es medio complicada, pero una relación incestuosa finalmente. Si alguien administra un equipo, tiene algún cargo de algún tipo de administración y además es un agente, porque hay una relación. O sea, los agentes hoy día captan jugadores. Si hay alguien que está ahí en la dirigencia de cualquier cargo que es familiar, ¿a qué agente le va a recomendar? Le va a recomendar a la gente que es familiar de él, pues. Entonces yo en eso no concuerdo con el senador Walker, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Luz Ensberger y después senador Walker. Gracias, presidente. Yo sí concuerdo con el senador Walker. Creo que hemos sido súper rigurosos, pero uno tiene que mantener cierta coherencia con la legislación en general, ¿no es cierto? Y en una actividad privada, a mí me parece que es excesiva. Y una vez más, estamos hablando del cargo de director de una liga deportiva de una liga deportiva profesional, sugerente o qué sé yo. Y solamente estamos legislando pensando en el fútbol. Entonces, de verdad que o hacemos una legislación solo para el fútbol profesional, o vamos con esta exigencia que pareciera lógica para el fútbol profesional, pero que no parece lógica para el resto de los deportes que tienen mucho menos recursos, que están partiendo y que todos conocemos los problemas que tienen. A mí, de verdad, me parece una exageración. Estamos haciendo una normativa general para las ligas deportivas. Si queremos poner mayores exigencias, bueno, separemos el fútbol profesional del otro. Pero, vuelvo a decir, estamos regulando una actividad privada. Yo al menos voy a votar a favor de la indicación del senador Walker. Gracias, senadora. El senador Walker y después el senador de Rentería. Sí, gracias, presidenta. Yo creo que no va para tanto la discusión, solo para tranquilidad del senador Tomás de Rentería. El ejemplo que puso, que es muy bueno, el señor Bragarnik, está comprendido en esta indicación, porque en ese caso la hija o la sobrina o lo que sea actúa por él, y eso está comprendido. La calidad de socio de un agente de deportistas profesionales y quienes actúen por estos, ¿no? Y ahí se da toda la doctrina jurídica del agente oficioso, representante, mandatario, todo lo que... Pero eso puede ser el familiar, puede ser el contador, puede ser el dependiente, puede ser el socio, puede ser Entonces es mucho más omnicomprensivo de cualquier situación de conflicto de interés hablar de que
quien actúa por esto, eso es lo que se sanciona, no el parentesco probablemente tal, porque estaríamos abordando solamente una parte del problema. Senador, y la senadora Pascual también. Sí. Sí, gracias, presidenta. Yo, creo que hay temas que se pueden comprender desde ambas posturas. Efectivamente, yo creo que la distinción está en los cargos de toma de decisión relevante con respecto a los clubes, ¿no? Y por lo tanto es el cargo de gerente, del director de la Liga Deportiva, el que no podría ser el pariente directo o que actúe por este. Sin embargo, creo que es la propia encabezado del 2 el que debería distinguir que no está afectando a otras personas, porque efectivamente la familia deportiva también existe, entonces es obvio que alguien puede ser pariente y estar, no sé, pues en el casino, estar en otro tipo de situación y no tiene por qué ser afectado por este artículo, no sé si me explico. Entonces a lo mejor la precisión es en el encabezado del 2, más que en la letra B propiamente tal, a propósito de la distinción entre el pariente actuando por él, por el agente o socio de la gente. ¿Me explico? O sea, es poder generar un rango de distinción que no puede ser pariente en la toma de decisión directa, pero sí puede ser un pariente trabajando en el casino, no sé, por decirlo bien en concreto. No sé si me explico. Eso. Sí, me pidió la palabra el senador de Rementería, después el senador Araya. Sí, yo creo que el texto es bien claro, porque yo en eso dice agentes de deportistas profesionales. Yo la verdad es que no he visto un agente en una liga de tenis de mesa o un agente para un deportista que se dedica a deportes que no son profesionales y que no tienen un nivel de industrialización como el fútbol, como hay otros casos específicos. Entonces yo creo que el caso es si una mamá administra lo que hace el hijo en un deporte que es profesional, nadie le va a prohibir, digamos, que participe, que pasa mucho, pero no es el caso. Estamos hablando de deportistas profesionales, que en el fondo esta regla está hablando de deportistas que tengan que ver en ligas profesionales, que se generan recursos, que se generan... O sea, yo no conozco agentes en deportes que no generen recursos. La agencia deportiva hoy día es un negocio, digamos, y entonces la verdad es que yo creo que esta regla es de todo sentido no considerar, porque si viene una industria privada, es una industria privada especialmente regulada, por eso estamos regulando esta ley de sociedades anónimas deportivas, porque si no, no hagamos una ley que se rija por la ley de sociedades anónimas generales y no tengamos, o sea, lo estamos regulando porque genera una serie de cosas que tienen que ver con que es una industria regulada. Hoy día estamos haciendo que el deporte sea una industria regulada como hay otras industrias reguladas y ponemos un régimen de prohibiciones, como tiene la sociedad anónima un régimen de prohibición en un montón de cosas, las sociedades anónimas generales. Yo creo que agregar, porque yo la verdad es que creo, y concuerdo con Matías, pero probar, o sea, hoy día técnicamente no puede un manager ser dueño de un equipo de fútbol, ni que actúen por él, pero lo hacen igual. Ese es el problema. O sea, probar eso es una situación muy complicada. Entonces yo la verdad es que pondría este muro de contención que es algo tan cercano como la familia. Entonces yo la verdad es que esperaría que los familiares del señor Felice y del señor Bragarnik no participen en el fútbol, se dediquen a cualquier otro tema. Que hay miles de temas que se podrían dedicar. Pero al deporte profesional creo que deberíamos tener una pared estricta con la agencia deportiva porque, insisto, esta persona que administra un equipo, ¿qué va a decirle o que participa en la administración de un equipo? Por muy familiar que sea y no actúe a nombre de él. ¿Qué le va a decir cuando un padre llega con su hijo? Hemos visto casos graves últimamente, que les cobran a los chicos cuando llegan a las series menores, les cobran plata. Yo no sé, a Jaime Pizarro, al ministro, si le pasó eso cuando era futbolista, que alguien le cobrara, que le recomendaran un manager. Hoy día tenemos un cáncer ahí que son los agentes deportivos. Entonces yo creo que hay que poner que acá lo que abunda no daña. Y yo la verdad, velar por los familiares de los agentes deportivos, yo creo que no tienen miles de actividades para dedicarse que no sea el fútbol. Yo en eso pues, parece que voy a perder esta votación, pero espero que acá se tenga en consideración el riesgo grande que hay y que ya está pasando de que están matando al fútbol y que el día de mañana van a matar al básquetbol, van a matar al voleibol, van a matar al handball cuando sean disciplinas que generen esta cantidad de recursos, porque va a terminar siendo un negocio y que una barrera simple, es decir, oiga, si usted es familiar de un agente, dedíquese a otro tema, no se dedica al fútbol. Gracias, senador. Senador Araya, me pidió la palabra. Gracias, presidenta. A ver, yo
Parto lo siguiente, que que el legislador siempre puede poner este tipo de limitaciones, porque aquí lo que estamos tratando de regular es una actividad que en cierta medida puede decirse que hay un interés público comprometido, porque si no, no estaríamos regulando este tema, y donde efectivamente lo que se busca, podría hacer el símil con el tema económico, es evitar distorsiones de mercado. Ahora, yo no estaba muy convencido del tema hasta que el senador Walker habló de la agencia oficiosa. El problema si le están dando esa interpretación, creo que es bastante complejo, porque la agencia oficiosa está bastante regulado en temas civiles y procesales civiles. Y más bien es lo que es la representación que asume un tercero de alguien que no puede defenderse respecto a un interés legítimo. Entonces, aquí no estamos bajo ningún punto de vista en una agencia oficiosa, sino lo que se está tratando de evitar es burlar una suerte de incompatibilidad. Y en eso yo le encuentro razón al senador de Rementería. Yo creo que si nosotros efectivamente queremos ir generando este murallón, debiéramos colocar ciertos temas más objetivos, porque efectivamente probablemente va a ser muy difícil prueba establecer que tal persona actuó a nombre de un agente deportivo, porque eso seguramente cuando son negocios multimillonarios se hacen en el extranjero, poco se conoce salvo que alguien realice una delación compensada. Entonces en eso, estos temas que pueden ser más objetivos pueden ayudar a ir generando esa barrera o ese dique que se quiere evitar para los conflictos de interés. Entonces yo no veo problema en una regulación de esto. Y sí dejaría claro que no puede entenderse que aquí el tercero que actúa lo hace en cargo de agente oficioso. Por eso tiene un manto de legalidad distinto que está sumamente construido en la teoría del derecho civil y el derecho procesal. Entonces, no, por lo menos bajo mi criterio, bajo ningún punto de vista, eso sería una agencia oficiosa. O puede ser otra figura, lo que se busca más bien es vulnerar una prohibición. Y eso no puede entenderse como agencia oficiosa. Gracias, presidente. Gracias, senador. A ver, yo quiero decir lo siguiente, y a propósito de lo que decía la senadora Pascual, porque el encabezado, ¿cierto?, del número 2 dice, estamos buscando cuándo es incompatible. Cuándo es incompatible el cargo de, y además efectivamente los más altos quienes toman decisiones, ¿no?, de director de una liga, de gerente, evidentemente de la liga, o de miembro de cualquiera de sus órganos dentro de la liga. Y enseguida, por lo tanto, teniendo o ejerciendo esos cargos, cuándo es incompatible con los siguientes. Y en los siguientes, me detengo donde se ha producido, ¿cierto?, el debate, es la calidad de socio de un agente de deportistas profesionales y quienes actúen por esto. Entonces, si quedamos solamente hasta ahí, es decir, sin la propuesta que hace el senador Walker, dejaríamos afuera a quienes en definitiva tienen una relación evidentemente directa con ellos mismos y por lo tanto podrían de una u otra manera producir, por qué no decir, una incompatibilidad igual. Yo estoy de acuerdo con que vayamos poniendo estos mayores límites. Estoy de acuerdo que no puede ejercer, porque si no tendríamos una organización distinta, pero al final con cuestiones que hoy se están produciendo y eventualmente se seguían produciendo, ¿no? Que en definitiva quien es gerente o director de una liga deportiva pueda también eventualmente a través de sus familiares ser agente deportiva o de un deportista profesional. Entonces, pero sí recojo el punto de que, bueno, lamentablemente nos hemos concentrado en el fútbol por razones evidentes, ¿no? Pero claro, en los otros deportes puede que la costumbre termine siendo una distinta, que eso no quiere decir que termine siendo más o menos dañina, igual. Entonces, bueno, como obviamente tenemos mirada distinta, tenemos dos posibilidades: someter el número 2 a votación. Bueno, vamos a hacer eso, someter el número 2 a votación dejando fuera la letra B, y luego en la letra B vamos a tener que votar, voy a decirlo así, el texto propuesto a propósito del trabajo, ¿cierto?, de los asesores, y la alternativa propuesta por el senador Walker. Así que, señor secretario, tenemos la votación número 2. Entonces se pone en votación la letra 2, letra A y C. La C también tenemos algunos problemas. Ah, ¿también? Que no, en la propuesta no sale, pero... También hay una propuesta del senador Walker que yo comparto. Sí. A ver, porque de repente en eso podemos estar de acuerdo. Pero no está acá en el texto, por lo menos. Recibió la Secretaría, no hay una redacción alternativa. ¿Tú la estás viendo? Nosotros lo que tenemos de la letra del número 2, letra C, es celebrar cualquier tipo de acto o contrato entre partes relacionadas. A ver, es que no... Senador Walker, de repente... Sí, claro. Ya. O sea que en la C no sabíamos que había un problema. El encabezado y la letra A. La letra A. Sí. Ya, entonces, unánime, ya.
Senador Walker, senadora Araya, senadora Sperger, senadora Rementería, senadora Núñez. 5-0, aprobada. Entonces el 2, su encabezado, y la letra A. Vamos a la letra B, Presidenta. Sí, vamos a la letra B ahora. Se pone en votación. ¿Cuál de las dos alternativas? Hay que poner una en votación primero. No, pues la propuesta del senador Walker. La porque senador si se Walker, rechaza ya. sería la... Alternativa. Senador Walker. Sí, no, abstención. Senador Walker, ¿a favor? Y quiero reiterarlo, porque yo no quiero que este proyecto que nos ha costado tanto se nos enrede en el Tribunal Constitucional por discusiones como esta, como la libertad de trabajo. Quiero ser muy enfático en lo medular. La alternativa que proponemos y que la conversamos ahí en la mesa de asesores, pero no fue compartida por todos efectivamente, y por eso estamos votando, es que quede la calidad de socio de un agente de deportistas profesionales y quienes actúan por estos. Quiero ser enfático, porque pueden ser familiares o no, y creo que esta propuesta es más omnicomprensiva de los conflictos de interés que queremos evitar. Por eso voto a favor, obviamente, de la propuesta. A favor. Senadora Araya. En contra. Senadora Bensperger. A favor. Senador de Rementería. Creo que lo que abunda no daña y hay que poner aquí una regla porque esto está pasando en equipo. En Coquimbo pasa hoy día que hay familiares de los managers en la dirección, así que voto en contra. En contra. Presidenta. En contra. En contra. Resultado de la votación: 3 votos por la negativa, 2 por la afirmativa. Rechazada la redacción alternativa. Habría que votar ahora, Presidenta, la propuesta. ¿Contenía la letra B? Sí. Ya. Es la propuesta que incluye además la figura de los familiares, tal como ustedes han venido discutiendo. Senador Walker. Voto a favor y espero que no se nos enrede la discusión en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Vota a favor. Senadora Araya. Senadora. Me abstengo. Abstención de la senadora Ebensperger. Senadora de Rentería. Presidenta. A favor. Ya. Resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa y 1 abstención. Aprobada la letra B, en los términos ya indicados. Pasamos a la letra C. Que no hemos leído la alternativa del senador Walker. La propuesta es, y lo vimos con la mesa de asesores, bueno, Arturo Abún lo tiene muy claro, pero es reubicarlo en el numeral 3, efectivamente. Sería una nueva letra, la voy a leer. Diría así: quienes, bueno, el encabezado del número 3, para que tengan el contexto, dice lo siguiente: no podrán ser directores de una liga deportiva profesional, gerente o ejercer cargos en cualquiera de sus órganos. La nueva letra: quienes en el ejercicio de funciones de administración, dirección o supervisión dentro de la sociedad adopten decisiones, ejecuten actos u omitan controles que permitan o faciliten directa o indirectamente la realización de operaciones con partes relacionadas, infringiendo lo dispuesto en el título 16º de la ley número 18.046. Esta provisión se extiende a directores, gerentes, ejecutivos, principales y cualquier persona que participe en la administración de la entidad. Entonces,
como en la letra C había una mención al título 16º de la Ley 046, se está pidiendo con esta nueva redacción que se incorpore como una nueva letra en el futuro número 3. ¿Eso es, Presidenta? ¿Eso es, senador Walker? Eso es, y en eso Ya. hay acuerdo además. ¿Hay acuerdo? Senadora, sí. Mejor. Sí. Sí. A mí lo que me pasa es, o no entiendo la letra H redactada, o porque aquí estamos primero en inhabilidades, luego en prohibiciones Prohibición, inhabilidad, incompatibilidad. y incompatibilidades. Entonces, la ley de sociedades anónimas no prohíbe la celebración de contratos con partes relacionadas, las regula. Y nosotros acá nos estamos remitiendo a la ley de sociedad anónima. Entonces pareciera que, yo estaría de acuerdo con eso, ¿no es cierto?, que no se prohíben, sino que se regulan de acuerdo a lo mismo que establece la ley 18.046 para todos los directores, gerentes de la sociedad anónima. Pero entonces me hace ruido, desde el punto de vista de la técnica legislativa, que esté en las prohibiciones o en las inhabilidades. Esto debiera ser un inciso final, además, a lo mejor después, fuera de los numerales, que dijera que la celebración de actos, contratos y no sé qué más, con partes relacionadas de los agentes, directores, gerentes, quedará sujeta por lo establecido en la ley 18.046. Porque si nos vamos a ir a esa regulación, ¿por qué lo vamos a poner en incompatibilidad, inhabilidad de prohibiciones? Si estamos diciendo esto se permite, pero de acuerdo a la regulación de la ley de sociedad anónima. Ese es mi problema, la ubicación, la técnica legislativa. Porque no es una prohibición, no es una incompatibilidad, no es una inhabilidad, es una regulación. Gracias, Presidenta. Sí, senadora Pascual. Voy a pedir, porque son las 12:05, prorrogar para efecto de votar y ahí terminamos. ¿Ya, senadora? Sí, no solo una consulta. ¿Cuál es el efecto y la consecuencia de hacer el cambio, independiente de lo que dice la senadora Ensperger, el cambio del numeral 2 al número 3, porque el encabezado del numeral 2 es más amplio que el del 3, porque es para el cargo de director de la Liga Deportiva, gerente o miembro de cualquiera de sus órganos en el 2 o de estos mismos cargos en una sociedad operadora de esta. En cambio, el 3 es solo para ser director de la Liga, gerente o ejercer los cargos de alguno de sus órganos. No sé si entonces, ¿cuál es la consecuencia en ese cambio? No, pero además hay un punto, entiendo la pregunta de la senadora y tomo la palabra por lo siguiente, porque no nos olvidemos que el artículo 3.4 establece el régimen de, y en este orden, inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones. Entonces ya vimos las inhabilidades, ya vimos las incompatibilidades y ahora estamos ya directamente en las prohibiciones. Entonces, en el tema de la ley de sociedad anónima no podemos dejarla, a mi juicio, ni en las prohibiciones, ni en las incompatibilidades, ni en las inhabilidades, porque lo que hace es regular. Entonces ahora... No, a todos. Aparte, yo estoy de acuerdo con eso. Le voy a dar la palabra a la senadora nuevamente. No sé si el senador... ¿No? Senadora, la senadora Sberger. Sí, Presidenta, yo lo que digo es poner un inciso final después de los números y a lo mejor el encabezado debiera decir a las personas que hacen mención el número 1, 2 y 3 en la materia de contratos y actos hacemos la remisión a la ley de sociedad anónima. Y que Senador Walker. Sí, no, simplemente explicar que como el encabezado, el tercero cuáter, hablaba de régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para la integración de sus directorios, cargos gerenciales o cualquier órgano de la sociedad, nos pareció más ordenado el agregar esta regulación o esta prohibición más bien en el número tercero, porque cuando dice no podrán ser directores de una liga deportiva profesional, gerente o ejercer cargo en cualquiera de esos, nosotros entendemos que es una prohibición y nos parecía más ordenado establecer esta letra H, estableciendo acá
una regulación más exhaustiva en armonía con la ley de sociedades anónimas, ¿no? La 18.046, que en el ejercicio de su función de administración, dirección, supervisión dentro de la sociedad adopten decisiones, ejecuten actos, omitan controles que permitan o faciliten directo o indirectamente la realización de operaciones por partes relacionadas, infringiendo lo dispuesto en el título 16 de la ley 18.046, y esta prohibición, porque es una prohibición, se extiende a directores, gerentes, ejecutivos, principales y cualquier persona que participe en la administración de la entidad. Es decir, hemos ordenado y guarda armonía con la ley de sociedad anónima. Esa es una propuesta, pueden haber otras, digamos. Sí, vamos a senador Araya. Lo que pasa, presidente, No, es que pero vamos a yo no sé si me perdí en el debate o no, pero es que acá hay dos decisiones que son distintas, porque lo que propone el senador Walker, en el fondo, esto llevarlo a otra parte del texto y se mantiene la prohibición respecto de las partes relacionadas. Lo que dice la senadora Mesper, con cierta razón, es que no se prohíbe, sino que se regula el conflicto de interés. Lo que pasa es que entonces eso sería rechazar lo que plantea Matías, porque Matías lo que está planteando moverlo es mantener la prohibición. Sí. Pueden haber otras. Claro, ya, es que ahí hay un punto. A ver, solamente voy a decir que le vamos, una vez que acordemos esto, sí, bueno, es que como no hay acuerdo, porque no hay acuerdo, sí. Entonces lo que vamos a discutir la próxima semana, porque de hecho, si hubiese habido un acuerdo, le iba a pedir a la Secretaría que nos trajera una reacción, pero directamente no hay acuerdo, entonces obviamente vamos a tener que fundamentar cada una de las posiciones y lo vamos a votar a partir de la próxima sesión, que vamos a continuar viendo este proyecto en alguno de los días de la próxima semana. Ministro, no sé si quiere decir algo, vamos a terminar la sesión o... No, perfecto, entonces puede haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.